Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Y Cristo Jesús nos dio libertad. Por su sangre que derramó en esa cruz, nos dio libertad. Ahora somos libres del pecado, somos libres de la esclavitud de la muerte y también somos libres de la esclavitud del yugo de la ley. Vamos a hacer una oración para entrar en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra que viene a mí. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por las moradas que tienes preparadas para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por darnos vida y vida en abundancia. Te pido, Señor, por mis hermanos. Ayúdalos, Señor, a que tengan a Cristo en su corazón. Ayúdalos, Señor, a que obedezcan tu palabra. Ayúdalos, Señor, a que sean salvos por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén. Viene la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dijimos, hemos titulado ese tema como La verdad os hará libres. Gloria a Dios. Y como dijimos, Cristo Jesús nos dio libertad. Cristo Jesús nos hizo libres por medio de su sangre en esa cruz. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. En Juan capítulo 8, versículo 31. Y el tema de esa escritura se llama La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Como ven, para ser libres de la esclavitud de la muerte, para ser libres de la esclavitud del pecado y aún también para ser libres de la esclavitud del yugo de la ley, debemos tener fe en Cristo Jesús. Y nos dice la Escritura que debemos permanecer en la palabra de Dios. Y si permanecemos en la palabra de Dios, entonces somos discípulos de Dios. ¿Y qué es lo que nos pide Dios para que seamos discípulos? No solamente es creer en Dios, porque también el diablo cree en Dios, pero el diablo no hace la voluntad de Dios, sino que hace todo lo contrario. El diablo está contra Dios y desobedece a Dios. Pero para ser un discípulo, dice la palabra de Dios en Lucas 14, 26, y está titulado allí Lo que cuesta seguir a Cristo. Nos dice la palabra de Dios: si alguno no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa e hijos, hermanos, hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Como ven, aquí la palabra de Dios no nos está diciendo que odiemos a nuestros papás, que golpeemos a nuestros papás, que tratemos mal a nuestros papás, igual a nuestra esposa, a nuestros hijos y hermanos, sino que amemos más a Dios sobre nuestros papás, sobre nuestra esposa, nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, que pongamos en primer lugar a Dios sobre las personas, sobre nuestra familia. Y también para ser un discípulo, nos dice la palabra de Dios, debemos tomar la cruz de Cristo e ir en pos de Cristo. Y tomar la cruz de Cristo no es de que nos vaya a ir bien, de que vayamos a ser bendecidos, de que en esta vida vamos a triunfar. Al contrario, tomar la cruz de Cristo es sufrir, es ser aborrecido, ser desechado, ser vituperados, aún ser apedreados, ser encarcelados, ser azotados, ser echados a la cárcel y aún para algunas personas ser muertos por llevar la cruz de Cristo. Por eso nos dice la palabra de Dios que quien no aborrece aún su propia vida no puede ser discípulo de Cristo. Y aún nuestra vida debemos mirarla como nada por servir a Dios. Si morimos
llevando el Evangelio de Cristo, si morimos sirviendo a Cristo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser bendecidos por Dios. Aún por ser muertos, por llevar el Evangelio de Cristo Jesús, tendremos nuestra recompensa allá en los cielos. Y para ser un discípulo, también nos dice la palabra de Dios: quien no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y aquí no solamente se trata de bienes, no solamente se trata de la casa, de un carro, de dinero, como dijimos, bienes, sino se trata también de renunciar a la vida pasada, renunciar al mundo, renunciar a los placeres, renunciar al pecado, aún a las diversiones, a los deleites, viajes, como dijimos, placeres, renunciar a todo lo que ofrece el mundo. Y por eso hay requisitos para ser un discípulo. Y también la palabra de Dios nos demanda que como discípulos debemos llevar el Evangelio de Cristo Jesús, debemos hacer discípulos, debemos llevar la palabra. En Mateo 28:19 nos dice la palabra de Dios: id por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les mandé. Y como nos dice la palabra de Dios, ser discípulo de Cristo es de que andemos en obediencia, haciendo todas las cosas que Cristo nos enseñó, dejando el mundo, dejando el pecado, dejando la arrogancia, la vanagloria, dejando la altivez, teniendo humildad, teniendo amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Entonces, andando en el camino de Dios, seremos verdaderos discípulos y la verdad nos hará libres. Y como dice la palabra de Dios, la verdad es Cristo Jesús, que vino a este mundo a libertarnos de la muerte, a libertarnos del pecado, a libertarnos de esa esclavitud que había de la muerte por medio del pecado. Y ahora nosotros como discípulos, por medio de Cristo Jesús, andamos en el amor, andamos en la obediencia hacia Dios y hacia Cristo Jesús, dejando el pecado atrás y teniendo nueva vida en Cristo Jesús. Y como vemos, antes de la venida de Cristo Jesús, antes de su sacrificio por nosotros no teníamos esperanza de vida eterna, no teníamos esperanza del perdón de nuestros pecados. Todos éramos pecadores. Por un solo hombre que pecó, la descendencia de ese hombre que fue de Adán y de Eva, todos éramos pecadores. Y no había esperanza de salvación, no había esperanza del perdón de nuestros pecados. Pero ahora, por un solo hombre, tenemos vida eterna por medio de nuestra fe. Y como dijimos, nuestros pecados son perdonados y nacimos de nuevo y estaremos en el reino de Dios por la eternidad, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Gloria a Dios. Y aquí Jesús les estaba hablando a los fariseos y a los escribas. Y los escribas les respondieron que eran descendencia de Abraham, que ellos no eran esclavos. Y lamentablemente los fariseos y escribas y también los maestros de la ley no creían en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. No creían que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar todo lo que estaba perdido y que por medio de nuestra fe seríamos salvos. Por medio de nuestra fe nuestros pecados serán perdonados y por medio de nuestra fe seremos libres de la esclavitud del pecado. Y aquí Cristo se estaba refiriendo que Él era el único que podía quitar los pecados, pero aún los fariseos y los escribas no creían en el Hijo de Dios. Se oponían a la verdad en Cristo, porque ellos estaban haciendo la voluntad de su Padre
Y ese padre del que se refiere Cristo Jesús es el diablo, el cual, el diablo, se opone a la voluntad de Dios, se opone a la palabra de Dios, para que nosotros o las personas no crean en Dios, no crean en Cristo Jesús y para que no sean salvos. Y también para que acompañen al diablo el día que sea arrojado al lago de fuego por la eternidad. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y aquí se está refiriendo a su padre, al padre de maldad, que es el diablo, porque el diablo vino a este mundo a matar, a robar y a destruir, y el diablo es el padre de mentira. Y en el diablo no hay verdad, solamente hay mentira en el diablo. Y el diablo a muchas personas les pone mentira en la mente para que no crean en Dios ni en Cristo Jesús, y para que se pierdan en este mundo, y para que acompañen al diablo el día que el diablo sea lanzado al lago de fuego por la eternidad. Esa es la voluntad del diablo, llevarse el mayor número de almas con él, para que esas almas se pierdan junto con él. Seguimos leyendo. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Gloria a Dios. Y como vemos, aquí los fariseos y los escribas no creían en la palabra de Dios. No creían que Cristo Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y se oponían a la palabra de Dios, se oponían a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús les dijo que toda persona que no hace la voluntad de Dios, que toda persona que está contra Dios, que toda persona que está contra la voluntad de Dios es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre, el diablo, querían hacer. No tenían fe en Cristo Jesús. Estaban contra Cristo Jesús. Se oponían a la palabra de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en el diablo. Como dijimos, también nos dice la palabra de Dios que el diablo vino a este mundo a matar, a robar y a destruir. Y por eso la palabra de Dios nos está diciendo que todo aquel que se opone a la palabra de Dios, su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque están haciendo la voluntad del diablo. Y la voluntad del diablo es no obedecer a Dios, ni a Cristo Jesús, ni hacer la voluntad de Dios, ni la voluntad de Cristo Jesús. Y como dijimos, el diablo tendrá su castigo en el lago de fuego por la eternidad. Y todo aquel que no haya creído en Cristo Jesús, todo aquel que haya desobedecido el Evangelio de Cristo Jesús, toda aquella persona cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, acompañarán al diablo, acompañarán a la bestia, acompañarán al falso profeta, acompañarán a la muerte, acompañarán al Hades, que serán echados al lago de fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos.
donde el gusano que estará en la piel no morirá, donde las llamas del fuego no se apagarán, donde el cuerpo de las personas que estén en ese lago de fuego, tampoco el cuerpo de las personas se desintegrará, se acabará ese cuerpo. El cuerpo de las personas estará en el lago de fuego por la eternidad. Como dijimos, no se desintegrará el cuerpo de las personas, ni la llama del fuego se apagará, ni el gusano en las personas morirá. Allí será el sufrimiento por los siglos de los siglos. Allí será el lloro y crujir de dientes por los siglos de los siglos, por la desobediencia, por no haber creído en Cristo Jesús y por no hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como ven, esa verdad debemos buscarla, y esa verdad es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y como dijimos, Cristo Jesús vino a este mundo para salvar todo lo que estaba perdido, y nosotros antes de Cristo Jesús estábamos perdidos, moríamos y teníamos la muerte eterna, no había esperanza de vida eterna. Y como nos dice la palabra de Dios, Cristo Jesús es la verdad, y Cristo Jesús vino a este mundo a morir por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras regresiones, por nuestras abominaciones. Aún Cristo Jesús se hizo maldito en esa cruz por nosotros. Cristo Jesús llevó en esa cruz nuestras maldiciones. Y ahora, por nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Nuestros pecados son perdonados. Nacimos de nuevo en Cristo Jesús y estaremos con Dios, con Cristo, en el reino de los cielos por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y por medio de Cristo Jesús tenemos la sabiduría, tenemos la enseñanza y tenemos la inteligencia. Por medio de Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo por medio de nuestra fe, y por medio de nuestra fe tenemos dones espirituales en Cristo Jesús. Regalo que nos hace Dios para aquellos que creen en Cristo Jesús, para aquellos que dejan la vieja vida, dejan el pasado, dejan el mundo, dejan todo por seguir a Cristo y servir a Cristo. Dios nos promete el Espíritu Santo de Dios y nos promete dones espirituales, promesas de Dios, no promesas de hombres. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Y como nos dice la palabra de Dios, compra la verdad y no la vendas, que nos lo dice en el libro de Proverbios capítulo 23. Compra la verdad y no la vendas. Y así como esas parábolas, debemos comprar la verdad, debemos mantener la verdad. Vamos a leer dos parábolas. Gloria a Dios. En Mateo 13, el tesoro escondido. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gloria a Dios. Y como ven, este es un ejemplo de comprar la verdad. Y aquí nos está hablando de dinero, pero es una parábola, es un ejemplo. Y la verdad no se compra con dinero. La verdad se compra con nuestra fe en Cristo Jesús. Y esa verdad debemos mantenerla en obediencia hacia Dios y hacia Cristo Jesús, haciendo la voluntad de Dios. Como dijimos, no irnos hacia atrás, irnos al pecado, voltear para atrás, volver al mundo antiguo, volver a la antigua vida, es ir hacia adelante,
en obediencia hacia Dios y hacia Cristo Jesús. Y por eso esta parábola del tesoro escondido es un ejemplo de que nosotros debemos dar todo por buscar a Cristo Jesús, por acercarnos a Cristo Jesús y a Dios. Debemos dar todo por Dios, debemos dar de nuestro tiempo, dar de nuestra vida, con obediencia hacia Dios, con obediencia hacia nuestro prójimo, con amor hacia Dios, con amor hacia nuestro prójimo, haciendo el bien y andando en el temor de Dios, siendo personas justas, personas temerosas de Dios, haciendo justicia con Dios y hacia los hombres. Entonces aquí ya podemos comprar el tesoro escondido, que equivale a acercarnos a Cristo Jesús, que equivale a nuestra fe en Cristo Jesús. Y aquí vamos a ver otro ejemplo. Es otra parábola, vamos a leerla. Gloria a Dios. Y está en Mateo capítulo 13, versículo 45, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gloria a Dios. Y equivale al mismo ejemplo que vimos anteriormente, al tesoro escondido. Un mercader encontró una perla preciosa, y para poderla comprar, vendió todo lo que tenía. Y como nos dice la palabra de Dios, para ser discípulo de Cristo Jesús, debemos amar más a Dios que nuestra familia, que nuestros papás, que nuestra esposa, que nuestros hijos, que nuestros hermanos, hermanas, y aún más que nuestra propia vida. Y debemos ver nuestra vida como nada por servir a Cristo, por servir a Dios. Aún si morimos llevando la palabra de Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tendremos recompensa por haber muerto por Cristo Jesús. Y aunque nos desechen, aunque nos aborrezcan, aunque nos vituperien, aunque nos echen a la cárcel, aunque nos apedreen, y como dijimos, aunque muéramos por servir a Cristo, por servir a Dios, por llevar la palabra de Dios, por hablar de Cristo, debemos dar todo por servir a Dios y a Cristo. Y entonces aquí en el ejemplo que estamos viendo de la perla preciosa, ya cuando la compremos debemos mantener esa perla preciosa, haciendo la voluntad de Dios, amando a Dios, amando a nuestro prójimo, andando en obediencia, andando en temor de Dios, siendo personas honestas, siendo personas justas, haciendo justicia hacia los hombres y hacia Dios. Y como dice la palabra de Dios, la verdad nos hará libres. Entonces seremos libres del pecado, seremos libres de la muerte. Y como nos dice la palabra de Dios en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y como ven, Cristo Jesús es el camino hacia la vida. Cristo Jesús es el camino hacia el perdón de nuestros pecados. Cristo Jesús es el camino hacia el reino de los cielos. Y por medio de Cristo Jesús tenemos vida nueva. Nuestros pecados anteriores son perdonados, son borrados. Aunque hayan sido grandes esos pecados, altos, grandes, como la grana, altísimos, Dios emblanquece esos pecados, los borra, y esos pecados no cuentan. Y nos dice la palabra de Dios, porque si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve emblanquecidos, y si fueren como el rojo carmesí, serán como blanca lana. Como ven, solamente Cristo Jesús perdona nuestros pecados. No hay ninguna persona que perdone nuestros pecados, ni siquiera un papa, donde las personas llegan y confiesan sus pecados. Ni siquiera un papa o un padre, como lo llaman en esa tierra, no puede perdonar nuestros pecados. Cuando las personas vienen hacia el papa o hacia el padre,
y confiesan sus pecados. Mentira del diablo, que sus pecados son perdonados. Solamente Cristo Jesús perdona nuestros pecados. Y nuestros pecados son perdonados cuando tenemos fe en Cristo Jesús, o cuando confesamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y la salvación es hoy en vida, hoy que tenemos mente, hoy que tenemos ojos, hoy que tenemos labios, que tenemos oídos para escuchar. La salvación es hoy en día, hoy que tenemos vida. El día de mañana, si morimos y no tuvimos a Cristo en nuestro corazón, entonces el día de mañana será tarde para aceptar a Cristo. Será tarde para ser salvos. La salvación es hoy en vida. Después de muertos, ya nadie puede hacer nada por los muertos. Si no aceptaron a Cristo Jesús, entonces no son salvos. Y como hemos dicho anteriormente, ni 1000 rezos, ni 1000 credos, ni 1000 oraciones podrán sacar a esas personas que pecaron, que hicieron lo malo, no los podrán sacar del infierno, porque no hay purgatorio, hay infierno, para aquellos que se opusieron al Evangelio de Cristo Jesús, para aquellos que anduvieron en la impiedad, que anduvieron en lo malo, en el pecado, en el adulterio, en la borrachera, en el robo, en la mentira. Para esos son el infierno cuando mueran. Por eso debemos tener a Cristo en nuestro corazón, porque Cristo Jesús no tarda en venir. Cristo Jesús vendrá sobre las nubes, vendrá como un relámpago, vendrá como un ladrón de la noche, sobre aquellos que hicieron la voluntad de Dios, sobre aquellos que aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador. No nos vaya a pasar como el rico insensato, que acumuló muchas riquezas y dijo: ¿dónde guardaré mis frutos? Y pensó: voy a derribar mi granero y lo voy a hacer más grande, para guardar mis bienes y guardar mis frutos. Y diré a mi alma: repósate, bebe, come y regocíjate. Pero Dios dijo otra cosa: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y de todo lo que has provisto, ¿de quién será? Y así es el hombre necio, que se olvida de Dios, que busca al mundo, busca las cosas materiales, porque todo lo que hay aquí en el mundo pasará, aún la tierra pasará, los cielos pasarán, aún el mar pasará, todo lo que hay aquí en el mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y todo lo que siembremos en esta tierra, lo tendremos allá en el cielo. Todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, obras malas y obras buenas. Y aquel que anduvo en el pecado, aquel que hizo lo malo, aquel que anduvo en la impiedad, en la iniquidad, en el robo, en el hurto, aquel que mató, aquel que anduvo en las drogas, en la borrachera, en los vicios, entonces su nombre no estará escrito en el libro de la vida. Y todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida serán echados al horno de fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y allí ya no habrá otra oportunidad de ser salvos. Y como dijimos, ni 100 rezos, ni 1000 rezos, ni 1000 credos, ni 1000 oraciones los podrán sacar del horno de fuego, del lugar del sufrimiento, donde estarán toda la vida por la eternidad, por los siglos de los siglos. La salvación es hoy en vida. Te invito a que tengas a Cristo en tu corazón. Te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón, para que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén. Gloria a Dios.